Muy, bueno, muy buenos días. Primero que todo, agradecer a todas las personas aquí presentes y también agradecer a quienes organizaron este foro. Muchas gracias por permitirnos hacer esto. Hoy en nuestra ponencia hablaremos del gran cambio que habría en los procesos educativos si se implementara la pedagogía crítica. Esta nos permitiría tener un pensamiento propio y sólido. También nos brindaría tener una reflexión desde un punto de vista más crítico. Por ello, el título de nuestra ponencia es La educación crítica como perspectiva eficaz para la transformación política popular. Ya por último, quería mencionarles que este foro es una muestra de que la educación facilita la transformación política en el pueblo porque nos permite exponer nuestras posturas. Muchas gracias. Educativa en Bogotá le prohibió el ingreso a las aulas de clase a una niña por no contar con los tenis blancos del uniforme, a pesar de que la pequeña contaba con el resto de la indumentaria para realizar todas las actividades correspondientes. Colombia es un país donde parece importar más el color de los zapatos, las hojas de los cuadernos, la escritura a lápiz o lapicero. A las personas les interesa más la apariencia de los estudiantes que lo que verdaderamente estamos haciendo en las aulas de clase. Por esta razón, debemos velar por una transformación política que desde la educación implique el desarrollo de un pensamiento crítico en los estudiantes para fortalecer el avance intelectual, mediante el uso de todas sus capacidades. Ello debe constituir una prioridad en todos los escenarios posibles, ya que no solo desde las instituciones se educa. Dilucidando el tema en cuestión, es imperativo reconocer los conceptos de política, transformación política y pedagogía crítica. Según el señor Marín Alfredo, la política es el conjunto de relaciones derivadas de la interacción de los seres humanos como consecuencia de vivir en sociedad. Asimismo, un cambio político es toda transformación que acontece al sistema político y a sus componentes, donde se puede establecer una comparación entre un estado precedente y otro sucesivo del sistema que afectan a todo un constructo social. Por ende, entendemos aquí la educación como un vehículo fundamental por medio del cual se establecen reflexiones críticas sobre todo el entramado cultural. En términos más sencillos, la transformación política popular. Por su parte, la pedagogía crítica es un modelo educativo impulsado principalmente por el pedagogo brasileño Paulo Freire, quien decía: este modelo busca la libertad de pensamiento, una mayor capacidad de reflexión. Los estudiantes debemos considerarlos como actores activos que construyen conocimiento. Bajo esta noción, es coherente el desarrollo de la crítica como base dentro de los procesos educativos que se desarrollan en cualquier escenario. Ahora, adentrándome en la Constitución Política de Colombia de 1991, el artículo 67 dice: la educación es un derecho de la persona y un servicio público. El artículo 44 menciona los derechos fundamentales de los niños, como la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, el amor, el nombre, la educación, la familia, etc. En Colombia, estos derechos se están violando. Son silenciadas las personas que piensan diferente o quienes alzan la voz para la protección de su pueblo. Esto nos confirma que no solamente los docentes están encargados de los procesos educativos, sino también la comunidad en general, como por ejemplo la familia, el amigo, el vecino, el vendedor ambulante y demás, también aportan a esta formación. Colombia para el 2021 invirtió 47,3 billones de pesos en educación, entre los cuales 262.986 millones de pesos fueron destinados para la educación durante la pandemia por COVID-19, 147.000 millones de pesos para dotación de materiales e infraestructura y 75.000 millones para la financiación del programa de alimentación escolar PAE en casa. Pero ¿hasta qué punto se pueden evidenciar que estos dineros verdaderamente se están invirtiendo en los niños y jóvenes de Colombia? Ya que actualmente hay muchos casos como el de los niños como el de los habitantes de Pore, Casanare, que llevan 9 años esperando la construcción de un puente, ya que a los niños les toca cruzar un río para poder llegar hasta sus aulas de clase. O en el 2019, el caso de los niños de la vereda San José, Campo Lajas, que deben cruzar un río con caimanes para poder llegar hasta sus aulas de clase. Pero los problemas no son solo de infraestructura. Actualmente, las políticas públicas educativas en el país están centradas en el eje productivo de la educación y no consideran la integralidad de cada individuo. La educación actualmente solo se enfoca en producir a los educandos. Quieren obtener resultados en producción de calidad, cantidad, rendimiento y demás habilidades. Se pueden hallar avances en este ámbito, sin embargo son aún incipientes, pues el verdadero cambio nace del análisis crítico de las necesidades sociales y no de un afán ligero por la veneración del dinero.
Pero, ¿cómo podemos desarrollarnos como emprendedores si no sabemos la manera de analizar el contexto? Los emprendimientos de los adolescentes suelen iniciar muy bien, pero vemos que van presentando falencias. Las principales razones por las que ocurre esto son falta de competencias y desarrollo personal, y una planeación y realización inadecuada. A pesar de que en el 2020 Colombia coronó la lista con un 61% en el marco global de países donde hay mayor inclinación hacia el emprendimiento joven y clasificó como el país donde hay mayor emprendimiento en el mundo, aún vemos que hay muchas fallas en esto. Y si se educara a los jóvenes en una educación más crítica y reflexiva, veríamos que habrían grandes cambios en esto, ya que podrían analizar su contexto y anteponerse ante las posibles dificultades y ante los posibles errores que puedan ocurrir. Saliendo de lo económico y entrando en el ámbito político, podríamos referirnos al desacuerdo al proceso de paz entre las guerrillas y el gobierno. La revista Semana sobre esto dijo: una campaña del no basada en el temor, sumada a la débil movilización política del sí, llevaron a los colombianos a votar en contra de refrendar los acuerdos con las FARC. Esta campaña se apoyó con éxito en el recurso de convencer a los votantes de que en estos acuerdos de paz había algo malo escondido y traerían de la mano al chavismo. Lamentablemente los votantes se dejaron llevar por esta idea y desaprobaron este proceso de paz. Esto demuestra la escasa reflexión crítica que los votantes poseían. Los cuestionamientos anteriores nos remiten a un sistema educativo en el que los profesores dictan asignaturas que no competen con sus estudios, y a esto se suma la falta de interés por enseñar los temas relacionados a los educandos. Por ello, urge la capacitación de docentes, con el fin de permitir al estudiante dar su opinión y que se sientan libres de esta y de poder argumentarla en el espacio que deseen. Abordando ahora el ámbito tecnológico, es bien sabido que en Colombia la brecha digital es muy grande. Forbes Colombia el año pasado dijo: solo el 56,5% de la población colombiana cuenta con acceso a Internet, a comparación de otros países desarrollados como Suiza, que la brecha digital se extiende hasta los 80 años. Con la pandemia se esperaba que esta brecha digital disminuyera, ya que la mayoría de la población necesitaba conexión a Internet, pero lamentablemente esto no pasó. Necesitamos la formación de jóvenes propositivos que trabajen por disminuir estas brechas, y solo lograremos cuando el educando cuestione su papel en este mundo globalizado. Los medios de comunicación son otro ejemplo de la falta de educación crítica, tal como lo dice Noam Chomsky en su libro La estrategia de manipulación. Tergiversan la información manipulando el ojo del público, y esto solo es evidente cuando se cometen errores o grandes problemas salen a la luz. Y en ocasiones es difícil darnos cuenta de esto, ya que estamos acostumbrados a solo recopilar información y no cuestionar esta. Hasta ahora se ha enfatizado que no solo los docentes pueden enseñar, pues también podemos aprender de nuestros compañeros y semejantes. Escuchándonos y enriqueciendo las diversas posturas con el otro, nos formamos en un análisis profundo y por ende potencializamos la integridad humana. Como lo decía Paulo Freire, enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las condiciones para su producción o construcción. La crítica social de los educandos motivaría además la reducción de las brechas entre la educación pública y la educación privada. Los colegios privados actualmente tienen un mejor nivel formativo comparado con los colegios públicos. Padres de familia que gastan millones de pesos para darles a sus hijos la educación que se merecen, con laboratorios completos, canchas para diferentes deportes, proyectos, un currículo definido y demás cosas que le dan a esas instalaciones un toque especial, mientras que en la educación pública tan solo se llegan a invertir como mucho 350,000 pesos mensuales por estudiante. Asimismo, los estudiantes de los colegios privados suelen obtener mejores resultados en las pruebas de estado, y asimismo esto les ayuda a poder ingresar más fácilmente hacia una universidad. Pero sin dejar de mencionar el cuestionamiento a esta prueba, ya que vemos que estandariza el conocimiento y no permite argumentar posturas diferentes. Es decir, los lineamientos generales del Ministerio de Educación también deberían ser revisados para hacerlos más efectivos en calidad que en cantidad. Según información recopilada, uno de los fines de la educación es formar ciudadanos para una democracia en que se consideren los intereses del individuo en la comunidad. Y para lograrlo debemos formar personas que cuestionen y propongan opciones en este mundo globalizado. La divergencia sería entonces una necesidad como paradigma educativo para tener en consecuencia una cultura forjada en la libertad de expresión. Así podríamos evitar una sociedad en la que ocurran los asesinatos de líderes sociales.
Según la redacción de los medios de comunicación El País y El Colombiano, en 2020 fueron asesinados 310 líderes sociales, mientras que en el 2021 esta cifra disminuyó un 20%, siendo asesinados 145 líderes sociales. Y en el primer trimestre del 2022 han sido asesinados una cifra de 52 líderes sociales. La manera en la que intentan silenciarnos es increíble, y la única manera de cambiar el panorama es formar jóvenes más comprometidos con la realidad nacional, hecho que implica el análisis consciente de diferentes variables. Debemos hacer ese cambio en el ámbito educativo, proponer espacios para pensar por sí mismos, consolidar opiniones claras y cuestionar otras posturas para evitar las manipulaciones. Lo anterior apunta a la formulación de una educación crítica como perspectiva eficaz para la transformación política de un pueblo. En las instituciones debe fundamentarse desde los pilares de la pedagogía crítica y proyectarse en los demás escenarios como el hogar o los sitios públicos. Solo desde esta vertiente el cambio dejará de ser incipiente en Colombia. En la medida que se enseñará a pensar, se enseñará a elegir. Ya lo decía Jaime Garzón, si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselos. Nadie. Muchísimas gracias. Bueno, abrimos espacio para